1961, el año en el que el pueblo, tirado en las calles, echó a los Trujillos del poder y del país. 1961, el año de la libertad, es el proyecto educativo para promover y educar en torno a la diferencia entre dictadura y democracia e identificar actitudes y prácticas autoritarias desde el poder y las nocivas consecuencias que trae. Para el día de hoy continuamos con la magistral exposición del profesor Alejandro Paulino, quien como historiador nos hablará en esta ocasión de los mecanismos de control y represión en los cuales se sostuvo la dictadura de Trujillo. La dictadura de Trujillo no se formó, no se constituyó, no se definió en un día. Comenzó a definirse desde el primer día, pero fueron 30 años, ¿no? Y por eso tal vez es tan difícil estudiarla. El primer elemento que habría que tomar en cuenta es el problema militar, ¿no? La utilización del ejército como instrumento de represión. Porque en cada, aparte del servicio de patrullaje de los militares, también habían todo lo que era el servicio de espionaje, ¿no? Hay miles de documentos en el Archivo General de la Nación con instrucciones sobre a quién vigilar, cómo vigilarlo, con qué métodos, con qué astucia. Hay un informe cada 15 días en el país entero, había que mandar un informe de inteligencia sobre los opositores. Quiere decir que no había mucha facilidad para las actividades políticas opositoras. Por eso los contrarios a Trujillo, los desafectos, como le llamaban, preferían quedarse en un perfil bajo. Si eran desafectos, había un problema, no tenían derecho al trabajo, porque para tener derecho al trabajo no podía ser opositor, pero si era opositor, se inscribía en el Partido Dominicano, porque nadie podía ser de la administración pública sin ser miembro del Partido Dominicano. Es decir, fíjate cómo es que funciona la dictadura. De modo que, te voy a poner un caso, o para estudiar en la universidad. Si tú no eras del Partido Dominicano, tú no podías estudiar en la universidad. Te voy a poner un caso. Pedro Mil. Don Pedro Mil era estudiante de Derecho, estaba inscrito en el Partido Dominicano, era teniente de la Guardia Universitaria, que esa era una institución paramilitar, estudiante de la dictadura, y sin embargo él era antitrujillista. O te voy a poner el caso para ese mismo periodo de doña Josefina Padilla, un símbolo olvidado de este país, doña Josefina Padilla, que siendo estudiante de medicina, era de las que dirigía el movimiento estudiantil contrario a Trujillo, ¿no? La Juventud Revolucionaria, junto con Avilés Blonda, y muchos de esos jóvenes que después eran de izquierda, después de Trujillo. Y ella era teniente de la Guardia Universitaria, miembro de la Juventud Democrática, que también se llama Juventud Revolucionaria, ¿no? En los años 40. Quiere decir que la población se tuvo que acostumbrar a vivir como una especie de doble juego durante la dictadura. Si yo soy trujillista, en la calle, en la oficina, en mi casa, yo soy antitrujillista. También, siendo yo trujillista y sabiendo lo que era ser opositor, me cuidaba de demostrar que yo era opositor, aunque no lo fuera. Y si mi hermano, por ejemplo, cometía el error de dar algún indicio de que era antitrujillista, entonces yo como su hermano lo denunciaba, porque mi hermano no puede ser trujillista, no puede ser antitrujillista si yo soy trujillista. Pero era todo como un juego, ¿no? Dice Carmita Landestoy, una señora que fue trujillista, vivía en Estados Unidos, Trujillo la hizo que viniera al país, fue funcionaria del Partido Dominicano,
luego se fue del país, esa es otra olvidada. Y ella dice que Trujillo había organizado hasta los jóvenes menores de 16 años en estructuras de vigilancia. Quiere decir, dice ella, hasta los niños lo están poniendo para que les sirvan a los servicios de inteligencia. O te pongo por ejemplo el servicio doméstico. Había una cartilla para el servicio doméstico, porque eso es un instrumento interesante, las cartillas. ¿Cómo Trujillo usa la cartilla? Cartilla para el empleado, cartilla para el ejército, cartilla para la Junta Central Electoral, cartilla cívica, cartilla de la mujer, de las sirvientas, los tacitas, los choferes de carro. Había cartilla para cada cosa y cada una era un instrumento con líneas de cómo cada sector tenía que actuar. Entonces, las sirvientas tenían que estar en el servicio, tenían que servirle a los patronos, tenían que estar bien higiénicas, tenían que ir y hacerse los chequeos médicos, pero tenía que informar de todo lo que se hablaba en cada una de esas casas. ¿Qué hacía el Partido Dominicano? Que era el que recomendaba entonces, cuando alguien quería una mujer para trabajar en el servicio doméstico, entonces el Partido Dominicano le mandaba una, porque esa era la que iba a hacer entonces el trabajo de espionaje. Si la persona que recibía la empleada doméstica, que le iba a recibir, la rechazaba, entonces lo señalaban como opositor. Las embajadas estaban llenas de espías de Trujillo, porque siempre hay empleados nacionales, aunque los jefes son extranjeros, y dice Jiménez Grullón que le encantaban poner a estos cocolos de las islas de las Antillas menores, porque sabían el inglés, ¿no? Entonces había muchos cocolos que eran agentes de la dictadura. No era la población, los cocolos son una población de trabajadores, de gente muy inteligente, muy dedicados, ¿no? Y han aportado al país, pero de ellos había muchos que eran, bueno, no dice muchos, dice, habían, ¿no? En las embajadas, personas que tenían ese trabajo. Quiere decir que todo ese trabajo de espionaje que se fue sofisticando en el proceso, cuando viene la época de los 50, ya se hace más terrible, ¿no? Se hace más organizado, más represivo. Trujillo viene con una experiencia de un servicio de calizaje de inteligencia en el exterior. Hay unas estructuras de inteligencia en los países centroamericanos, principalmente Cuba, Venezuela, donde se movía el exilio, porque recuerda que el exilio está actuando, tratando siempre de encabezar movimientos contra Trujillo, expediciones, ¿no? En los 50 no se estaban dando expediciones, la última expedición fue en el 49, la expedición de mayo del 49 de Luperón, y a partir de ahí lo que viene es una represión, hay muchas personas detenidas, los fiallos, los antinoes fiallos, la familia entera estaba presa, del 47 hasta el 53, esa gente duró muchos años presa. Pero había un problema que Trujillo tenía en el área de Centroamérica y el Caribe, que tenía que ver entonces con los gobiernos que no eran dictaduras. Y se dieron unos conflictos que tuvo Estados Unidos que participar como mediador, especialmente con Haití. En los años 48, 49, había muchos problemas con Haití. Y aquí vino una comisión de la OEA de Derechos Humanos a ver lo que estaba pasando. Y entonces eso facilitó que muchos de los detenidos por política estaban desde la época del Partido Socialista Popular del 46-47, entonces lo liberaron y salieron del país. Pero desde el 49 hasta el 59 aquí no hubo expedición. Sin embargo, Trujillo se preparó en esos 10 años para evitar que lo desplazaran a través de la lucha armada. Entonces ahí viene la compra de armas, ¿no? Porque después de los años 50 más o menos, los Estados Unidos, que habían puesto mucho control al gobierno de Trujillo, comenzó a venderle esas armas que sobraron de la Segunda Guerra Mundial. Trujillo tenía cientos de aviones, cientos de tanques de guerra. Se supone que era el ejército caribeño y centroamericano más poderoso de la época.
Pero llega un momento en que va a comenzar a darse una situación de deterioro de esa relación con Estados Unidos y Trujillo entonces va a tener que comenzar a trabajar desde adentro, ¿no? Y entonces viene la organización de el servicio de la Secretaría de Servicio de Seguridad, el servicio militar obligatorio, el servicio de inteligencia militar, todas las ramas castrenses tenían un servicio de inteligencia militar, ¿no? Todavía la tienen, creo yo, el G2, el J2. Quiere decir que Trujillo tenía el apoyo del poder militar, fue fundamental para él. Pero entonces no estaba conforme, ni se sentía seguro. Entonces vienen las pandillas, los grupos organizados, dirigidos públicamente desde el Estado. Y entonces hay una milicia en San Cristóbal, la milicia de San Pedro de Macorís, milicia, ¿no?, que desfilaban junto con el ejército. O tú vienes con el servicio militar obligatorio, donde todo el que tiene mayor de edad tiene que ir a cumplir con ese servicio, que era para adiestrarlo y ponerlo en condición de, si viene una invasión desde afuera, poder combatir a los países extranjeros. Pero ahí tenían que ir, a los que más sufrían esos servicios eran los opositores a Trujillo, porque lo tenían ubicados, entonces le hacían maldades, le daban castigo. Era una situación muy terrible. Y cuando hablo del servicio militar obligatorio, pienso también en algo que tiene que ver con la religión. Por ejemplo, la iglesia Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, desde el final de los años 40, ya tenían varios de sus líderes presos en el país porque no querían participar en el servicio militar obligatorio, que no querían hacerle reverencia a la bandera, eso era lo que se decía, que estaban muy vinculados a los comunistas, y todavía en 1961 habían Testigos de Jehová presos, por eso, porque no querían hacer el servicio militar obligatorio. Los miembros de la familia de Trujillo se hicieron dueños cada uno de un espacio de la economía. Uno estaba dedicado Petán estaba dedicado al chicharrón. Él era el que controlaba todo lo que tenía que ver con el chicharrón aquí en el país. Yo no sé cuánto le saldrían por eso, pero se lo buscaba, ¿no? Otro, Trujillo se dedicó, por ejemplo, quería la compañía tabacalera de Santiago. Trujillo la quería. Entonces no querían venderle porque no era del Estado, no era de él tampoco. Y en ese momento, 33 por ahí, viene un empresario tabaquero de Estados Unidos que hace una alianza económica con este que era cónsul italiano, Barletta. Okay, Barletta. Y entonces, para poner entonces una empresa de tabaco rubio aquí en el país. Entonces, esa empresa comenzó a subir, pero Trujillo, que no podía comprar la otra porque se negaban, quería esta. Pero entonces comenzó a ponerle trabas, impuestos, a crearle problemas. Pero el empresario era muy poderoso en Estados Unidos y aguantó la presión. ¿Qué hizo Trujillo? Declaró al socio como parte de una conspiración para asesinar al presidente. Realmente la conspiración existió, un plan en 1935 para asesinar a Trujillo, ahí en la zona del parque donde está el famoso Hotel Presidente. En esa parte ahí era que lo iban a matar. Y pues Barletta estuvo en la cárcel de Nigua y eso creó hasta un problema diplomático con Italia. Es decir, pero al final, ¿qué se quedó? El tabaquero se fue del país, Trujillo siguió presionando y se quedó con la tabacalera como parte de primero. Otro truco de Trujillo. Primero, el Estado compraba la empresa. Entonces la empresa, el Estado, como decían de antes en la época de Leonel Fernández, la capitalizaba, ¿no? Le aportaba a la empresa para que creciera, la empresa se ponía fuerte. Pero llegó un momento que ya Trujillo quería que la empresa fuera de él. Y entonces la empresa comenzaba a dejar pérdida. Entonces Trujillo, como un favor al Estado y al pueblo dominicano, compraba la empresa. Entonces ya la empresa no va a dar pérdida porque
era un problema. En ese jueguito llegó un momento que no se sabía si la empresa era del Estado o era de Trujillo. Cuando Trujillo ya muere en 1961, el listado es quizás de más de 100 empresas en manos de Trujillo, ¿no? La fábrica de esclavos, la FAT2 de zapatos, la textilería Los Minas, esta empresa que era de Barletta también, la Santo Domingo Motors, el ingenio Río Jaina, y tú vas buscando la ferretería Rick, y llega un momento en que ya tú no hay casi empresas que no sean de Trujillo. Y cuando viene el problema de la tierra, el problema es mayor, porque los campesinos tienen menos protección. Un empresario se protege y resiste, pero el campesino no tiene protección. De unos cálculos que yo hice, de 15 fincas de Trujillo, que aparecen registradas en sus propiedades, ¿no? Propiedades que eran llevadas por una oficina particular de él, y eso está en el Archivo General de la Nación. Y en 15 puntos yo calculé la cantidad de tareas de tierra. En 15 puntos aquí, en Aras Nacionales, en La Victoria, en San Cristóbal, en La Vega, en Bonao, 355.000 tareas de tierra en solo 15 sitios que yo calculé, que están ahí la cantidad de tierra, ¿no? Eso lo conoce todo el mundo, no sé por qué no lo publican como un libro, ¿no? Para que la gente vea cómo era que el hombre era, cómo el dictador era de rico. Y había un truco en la tierra, que eran las famosas permutas. Mucha gente sabe lo que era permuta, los viejos. Era que si yo tengo una buena tierra agrícola en la zona de La Victoria, me ofrecían cambiarme esa tierra por una supuestamente mejor, de más valor y ubicada en otro sitio. Claro, el otro sitio era por ejemplo, camino a Boca Chica, a mano izquierda, que todavía hay un mar de arbustos, que no hay vivienda, donde están haciendo la ciudad Juan Bosch, todo eso. Entonces te decían, tú la quieres ahí, pero no, pero ¿cómo va a ser? Si aquella tierra es productiva. No, pero esta es mejor, esta es más cara. Tú vas a ganar. Y si entonces te oponía, venía el problema. Entonces ahí viene, eso se llama la permuta. Hay miles de propiedades que pasaron a mano de Trujillo a través de esa permuta, ¿no? Es decir, que Trujillo tenía muchos mecanismos, aparte de lo que era el manejo del presupuesto. Sabemos que Trujillo, en su crecimiento económico, se aprovechó mucho de ir controlando espacios que antes estaban controlados por otros empresarios, ¿no? Por ejemplo, los ingenios dominicanos, varias decenas, eran de propiedad fundamentalmente de norteamericanos. Y estaban, la mayoría de ellos, en la zona oriental. Aunque también aquí en la zona próxima a la capital, habían varios ingenios, ¿no? Como el ingenio Pajarito, el ingenio La Francia, que quedan ahí, la Francia es donde está ahora el Molino Dominicano, el ingenio San Isidro, el ingenio Mendoza, el ingenio San Luis, el ingenio Andrés Boca Chica, ¿no? Y siguiendo para el este. Esos ingenios fueron muy favorecidos todos durante la ocupación norteamericana. Y Trujillo estuvo muy vinculado a ellos a través de lo que eran sus actividades de vigilancia, ¿no? Y de persecución de delincuencia y esas cosas. Cuando los americanos decidieron hacer las carreteras, las tres principales carreteras del país, Duarte, Sánchez y Mella, trazaron un plano en donde esas carreteras perseguían los ingenios. Era una forma de capitalizarla, ¿no? Hay una plusvalía ahí, producto de que ya para ir al ingenio San Luis ya no hay que ir en carretas, porque ahora hay una carretera que te pasa por la puerta del ingenio. Y entonces se fueron trazando. Si uno coge, por ejemplo, la carretera Mella y se va a la zona de lo que se llama Sancho Sama, ¿no? Pasa por lo que es Pajarito, que hay un ingenio,
todo eso era azúcar por ahí. Sigue para la zona de San Luis, la carretera sigue para allá, llega a San Isidro, que hay otro ingenio. Y si hay un momento que de repente la carretera da un giro a la derecha y se va derecho y llega hasta Boca Chica, porque al lado de Boca Chica está el ingenio Andrés Boca Chica. Y entonces después hace un giro a la izquierda y llega hasta la entrada de San Pedro de Macorís. Pero no sigue para San Pedro, sino que entra como el que va para Atomayor, ¿no? Es decir, si uno coge los ingenios, uno ve que la carretera va buscando, persiguiendo los ingenios. Bueno, pues entonces Trujillo, que conocía todo esto, cuando llega el momento de ser presidente y de que ve que hay unos empresarios que son extranjeros, hay gente que hablan de que Trujillo era nacionalista por esto, ¿no? Entonces comienza de alguna manera a negociar, a presionar, a apropiarse de esos ingenios. Casi siempre lo que hacían era comprarlo. Pero también se dieron momentos en que esos ingenios no querían vender. Como tampoco quería vender la Telefónica, como tampoco quería vender la Corporación de Electricidad. Todo eso, nada de eso era dominicano, ¿no? Entonces Trujillo necesitaba tener el control de eso. Y para los años 40, Trujillo permite una serie de movimientos de protesta en ingenios. Marrero Aristi publica su obra Over, que trata sobre la vida en los ingenios. Es decir, hay toda una línea de incidencia sobre esas áreas, creando problemas, llamando la atención, impuestos, huelgas. Llega un momento entonces que esos ingenios, bajo una presión, terminan vendiéndole. ¿A quién le venden? Al Estado. Pero recuerda lo que te dije ahorita, el Estado compra, pero después Trujillo le compra al Estado. Pero cuando Trujillo ya no había más que comprar, ¿no? Entonces, fabricó el ingenio más importante del país, que era el ingenio Río Jaina. El más poderoso, ¿no? En todos los sentidos. A orilla del mar, a orilla de un río, es decir, tenía transporte rápido, no había que entrar 200 kilómetros hacia adentro para llegar al ingenio que está por Baní, lo que está antes de Baní, ¿cómo se llama este? El CAE. ¿Cuál está ahí? Es de los vecinos. Quiere decir que Trujillo entonces se apropió del sector, lo monopolizó, porque él era de esa tendencia a monopolizar ese sector económico. A partir de ahí, después de ese ingenio nació, ya Trujillo tenía todo el control de todo. Es decir, la economía azucarera dependía de Trujillo. Dicen que por eso era nacionalista. Yo no creo que era nacionalista. Él era trujillista. Él perseguía lo de él, eran sus intereses, ¿no? Yo te hago que tú le vendas al Estado, después el Estado me vende a mí, después yo tengo mi familia, y al final eso es una empresa mía. Entonces tú no eres ningún nacionalista, tú eres un empresario, está bien, un empresario dominicano, nacional, que te está apropiando de riquezas que antes eran de otros, sean extranjeros o sean dominicanos. Además, decir eso me permite engancharlo con otra situación de cómo Trujillo se aprovechaba de todo. Por ejemplo, de noche salían a buscar lo que eran vagos. Si usted no tenía trabajo, usted era vago. Y si era vago, entonces podía ser detenido y llevado a trabajar en las carreteras, a construir carreteras. Si usted estaba preso, estaba condenado a 30 años de trabajo público, entonces ese trabajo público, usted lo llevaban todos los días a trabajar en las fincas de Trujillo, o de los generales, o de la familia de Trujillo. Es decir, le sacaban ganancia a todo. Había una ley, una ley de seguridad, la ley para los que estuvieran atentando contra la seguridad del Estado. Eso era una ley hecha a propósito para apropiarse de los bienes ajenos. Todo el que era Juancito Rodríguez, el papá de José Horacio Rodríguez, abuelo de uno que ahora es diputado, Juancito Rodríguez perdió. Trujillo se apropió de toda su tierra. ¿Por qué? Porque violaron la ley que atentaron contra la seguridad del Estado, ¿no? Todo el que tenía una propiedad, Barletta atentó, perdió sus propiedades, la Santo Domingo Motors. Es decir, todo el que atentaba contra la seguridad del Estado terminaba perdiendo sus propiedades, porque lo decía, pero siempre la propiedad terminaba donde tenía que terminar, donde el dueño, ¿no? El dueño, entre comillas.
para el momento en que Trujillo muere en 1961, se habla de que Trujillo tiene aproximadamente más de 200 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿cómo un coronel, voy a quitar el coronel, cómo un presidente que se llama Joaquín Balaguer ganaba 3.000 pesos en 1978 como sueldo de presidente? ¿Cómo un Trujillo en 1950 podía tener cientos de millones de dólares ganando tal vez 300 o 500 pesos? Porque el salario del presidente no era muy alto durante el periodo de Trujillo. Entonces, eso puede dar una medida. Si Balaguer ganaba en el 78 3.000 pesos, con 3.000 pesos todavía en el 78 Trujillo no podía tener cientos de millones de dólares, ni todas las propiedades que tenía. Por lo tanto, Trujillo se apropió de toda la riqueza de los dominicanos. Gracias por sintonizar. Les recordamos que nos visiten en www.1961libertad.com, la página web del proyecto, así como sus redes sociales @1961libertad, disponible en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, donde podrán tener acceso a una serie de recursos y materiales audiovisuales sobre aquella época que sin duda se pueden conectar con el presente dominicano de muchas formas, porque aún perduran entre nosotros muchas de aquellas prácticas autoritarias. Hasta una próxima vez.